Muy bien, ¿cómo está, hermano? Muy buenos días. Esta mañana vamos a empezar nuestra semana de culto de oración de madrugada. Y también empezamos nuestro mes, el mes de octubre, compartiendo este tiempo, nuestro diario de oración. Amén. Bueno, hoy, 3 de octubre, el lunes, mejor dicho, el sábado, empezó el mes de octubre, pero hoy empezamos esta semana, ¿amén? Este tiempo donde Dios tiene una palabra siempre para nosotros, constantemente. Dios nos está hablando, nos está equipando con su palabra, nos está sanando con su palabra. Es importante entender eso en esta mañana. Amén. Entonces, el tema esta mañana nos habla de dentro del horario de Dios, las 3 obras maestras, Hechos 1:1, Hechos 1:3 y Hechos 1:8. Amén. Dentro del horario de Dios, las 3 obras maestras. Esta mañana vamos a leer solamente el Hechos 1:3, que dice: a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hechos 1:3, donde solamente a través del reino de Dios, Dios estableció su palabra en sus discípulos para que ellos puedan hacer la obra de evangelizar el mundo a través del Evangelio de Cristo. ¿Amén? Hechos 1:3. Dice, podemos formar 3 obras maestras. Podemos editar, planificar y diseñar. Después de entrar en el horario de Dios, y la manera de entrar en el horario de Dios es orar, orando. La única forma de que yo pueda entrar al deseo de Dios, al horario de Dios, al tiempo donde Dios comienza a hacer su obra en mi vida, es a través de la oración. Y ayer el pastor lo remarcó mucho, ¿no? El tiempo de orar es un tiempo importante, es un tiempo, no es en cualquier tiempo, es un tiempo en el cual invertimos nuestra vida delante de Dios a través de la oración para poder recibir respuestas, esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Pero es importante entender que no es orar de cualquier forma, ¿no? Tenemos un modelo a seguir, tenemos las pautas, tenemos el evangelio, tenemos el pacto para poder orar. Por eso, este tiempo que estamos aquí en nuestro culto de oración de madrugada no es cualquier tiempo, hermano. No menospreciemos este tiempo, no tomemos en poco este tiempo, no caigamos tampoco en esa rutina, ¿no? De hacerlo todo metódicamente, todo religiosamente, no. Disfrutemos del Evangelio, disfrutemos este tiempo en el cual podemos entrar al horario de Dios a través de la oración. Por eso lo que tenemos que hacer es solamente orar 24 horas, mañana, tarde y noche. Amén. Todo el tiempo estar meditando, orando. Por eso Dios dijo a Josué, ¿no? En Josué 1:8 dice, nunca se apartara de tu boca este libro de ley. Está hablando de que se aferraba a la palabra, al pacto. Sino que de día y noche meditar en él para que haga y guarde conforme a todo lo que te he escrito. Entonces harás prosperar su camino y todo nos saldrá. Josué 1:8. Por eso si nosotros nos aferramos a la palabra, nos aferramos al pacto, vamos a poder tener respuestas sin precedentes en nuestras vidas. Esas respuestas que va a llevar a sanar al campo y hacer la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Amén? Por eso tenemos que hacer eso, solamente orar 24 horas. El pastor comentaba ayer que vivió un momento muy difícil en su vida y eso lo llevó a orar, a postrarnos delante de Dios, eso lo llevó a buscar de Dios mañana, tarde y noche. Por eso ese es un tiempo muy importante, orando profundamente, meditando profundamente en la palabra. Y con lo que Jesús nos ha dado, como el título de oración, que es Hechos 1:1, Hechos 1:3, Hechos 1:8. Solo Cristo, solo el reino de Dios y solo la llenura del Espíritu Santo. Por eso si conectamos todas las cosas, todos los lugares, todas las cosas y todas las personas con la oración, de una manera cómoda, podemos obtener la gran felicidad y poder. Estos 5 poderes, ¿no? El poder espiritual, el poder intelectual, el poder físico, el poder económico, el poder de los encuentros se manifiesta en mi vida a través de yo poder conectar todo a través de la oración. ¿Amén? O sea, llevemos todo a la oración, hermanos.
preocupaciones, afanes, sueños, anhelos, todo lo que tú estás experimentando ahora, llévalo a la oración. Problemas en casa, problemas económicos, problemas de salud, lo que puedas estar pasando, no sabemos. Solo tú y Dios saben lo que tú puedes estar pasando, como remanente, como evangelista, como pastor, como diácono, diaconisa, como líder. Solamente tú y Dios saben lo que puedes tú estar experimentando este tiempo. Entonces todo eso hay que llevarlo a la oración. Y como resultado la sanidad tomará lugar de una manera automática y no pasará nada a pesar de los problemas o crisis. ¿Amén? Cualquier dificultad que tú puedas estar pasando va a tomar lugar si tú te aferras al pacto de Cristo, oras constantemente aferrados a Cristo, vas a experimentar automáticamente, dice acá, la sanidad en tu vida. Y no va a pasar nada porque estás con Cristo. En medio de cualquier problema, en medio de cualquier crisis, adversidad, dificultad, Dios tiene una respuesta para nuestras vidas. Porque tenemos a Cristo, tenemos el pacto de Cristo en nuestras vidas. ¿Amén? Por eso también dice acá que los 7 remanentes y los personajes de Hebreos 11 disfrutaban de que Jehová, de que Dios estaba junto con ellos y siempre oraban en cada momento, no solamente en la dificultad, sino más que un estilo de vida, era su propia vida. Habían entendido la importancia de la oración. Por eso de ese momento se manifestó que el método de Dios en su vida. ¿Cuál es el método? Vamos a verlo en esta mañana de estos 3 puntos. Por eso los problemas que tú puedas estar pasando, cualquier circunstancia, hay que llevarlo a la oración. Amén. Aferrarnos a Cristo de que Él está con nosotros, en las buenas, en las malas, en las victorias, en las derrotas, siempre Dios está obrando a través de su palabra en nosotros. Por eso que como iglesia, como remanente, como líderes, nosotros tenemos una doble responsabilidad, una triple responsabilidad de estar delante de Dios, aferrándonos al pacto de Cristo, porque hay una familia que salvar, hay una iglesia que sanar, hay un mundo que rescatar a través del Evangelio. Entonces, si tú y yo nos paramos en esta mañana, aferrados al pacto de Cristo, al margen de lo que puede estar viviendo, obtendremos victoria en cada área de nuestras vidas. Amén. Así que no dudemos, no desmayemos, no tengamos temor de todo lo que pueda venir para nuestras vidas, porque Dios está obrando en medio de todo eso. ¿Amén? Por eso en el punto número 1 vemos Hechos 1.1, 1.14, tenemos que editar. ¿Amén? Hechos 1.1 y 1.14. Y meditemos y editemos la palabra, editemos a Cristo en nosotros. Por eso en Hechos 1.1 vemos solo Cristo. Amén. Experimentar el pacto del monte del Calvario, donde se celebró la fiesta de la Pascua. Amén. Donde Dios restaura nuestra fe, donde Dios restaura nuestra vida, donde Dios restaura todo nuestro ser a través del pacto de Hechos 1.1, solo Cristo. Amén. Por eso los miembros de la iglesia primitiva oraban aferrados al pacto de Cristo, Hechos 1.1. A eso le llamamos editar las cosas de Dios en mí. Eso es lo que tenemos que editar, Cristo en nosotros. Tenemos que editar de que Dios está obrando en nosotros. Tenemos que editar de que Dios nos ha dado su salvación. Amén. Nicodemo recibió la salvación a través de un nacimiento, un nacimiento espiritual. Nosotros también igual. El sinónimo de nacimiento nuevo es la salvación. Fuimos salvos. Tenemos esa seguridad de nuestra salvación. Por eso si editamos el secreto de la oración con la que disfrutamos de Cristo, podemos ver realmente las 12 épocas, las estrategias de Satanás. Desde ese momento podemos ver la palabra y la corriente de la época y formar las obras maestras en el trabajo, en los estudios, en la iglesia, donde estemos desarrollándonos. ¿Amén? Entonces, que en esta mañana podamos realmente disfrutar del secreto de la oración, creo que disfrutamos de Cristo, solo Cristo en mi vida. No hay otra cosa, hermano. Porque si yo mezclo a Cristo con mis propios pensamientos, voy a fracasar. Si yo mezclo la meditación trascendental fuera de Cristo, voy a fracasar. Si yo mezclo un método humano con Cristo, voy a fracasar. Aparentemente a un principio va a funcionar, pero después voy a fracasar. Por eso, el método de Cristo el secreto es a través de la oración de solo Cristo.
No hay otra cosa, hermano. Porque si tú no experimentas sanidad en Cristo, no vas a experimentar en ningún otro lugar. Porque es la sanidad el problema fundamental de nuestras vidas. Ese problema espiritual que solamente Cristo lo puede restaurar. Entonces, editemos nuestra vida en Cristo. Amén. Porque de ese momento realmente podemos ver cómo la palabra se cumple en nosotros. Podemos ver la corriente de la época y formar las obras maestras en el trabajo. El punto número 2 habla de planificar. Hechos 1:3, Hechos 2, del 1 al 3. ¿Qué habla aquí? De solamente el reino de Dios. Amén. Solo el reino de Dios. La experiencia del monte del Olivar, donde fueron entrenados durante 40 días, fueron grabados, ellos planificaron su vida a través de la palabra de Dios en su vida. Amén. Donde se experimenta realmente la fiesta de la cosecha, donde ellos restauran su vida, son llenos del conocimiento y la sabiduría de Dios para ellos. Por eso, si estamos dentro de la oración, el reino de Dios se establece en el campo que oramos. Amén. Si estamos dentro de la oración, el reino de Dios se establece. Hechos 1:3, Hechos 2 del 1 al 3. Y esto le llamamos planificar el plan de Dios que está en mi vida. Amén. ¿A qué llamamos esto? A planificar el plan de Dios que está en mi vida. Entonces, podemos ver los 7 itinerarios y ver el plan de Dios en el culto, en la iglesia y el campo. También podemos ver la oración del culto y la oración del campo. En este momento se establece el reino de Dios, la oscuridad se desvanece y se resuelven los problemas que tenemos. ¿Amén? Cuando nos llenamos, cuando planificamos nuestra vida delante con el plan de Dios para nosotros. Entonces, ¿quiere decir que mis propios planes no se van a dar? Quiere decir que lo que yo quiero hacer fuera de la voluntad de Dios no se va a dar. Se va a dar simplemente el plan de Dios en mi vida. Entonces yo tengo que planificar mi vida dentro del plan de Dios. No hacer mi plan y que Dios entre en mi plan. Eso no funciona. No ha funcionado nunca y jamás va a funcionar. Yo lo he intentado muchas veces, mucho tiempo, muchos años, tratar de hacer mis propios planes y meter a Dios en mis planes y eso no funciona. Eso nos lleva al fracaso, eso nos lleva a sufrir. Pero cuando planificamos nuestra vida dentro del plan de Dios, dentro del itinerario de Dios, el plan de Dios se cumple en nosotros. Amén. Así que planifiquemos nuestra vida dentro de Cristo, dentro del reino de Dios, donde todo está hecho por Dios. Simplemente a través de la oración podemos entrar a la corriente de la palabra, poder entrar y disfrutar de lo que Dios ya ha planificado para cada uno de nosotros. Amén. El punto número 3 habla de que tenemos que diseñar. Hechos 11:19 y Hechos 13:1. Entonces, a través de la iglesia primitiva, los primeros misioneros fueron comisionados. Eso lo podemos ver en Hechos. ¿Amén? Entonces, si diseñamos como los primeros misioneros, el campo de Dios se puede manifestar en nuestras vidas. Entonces, diseñemos nuestra vida. Editemos, planifiquemos, diseñemos nuestra vida dentro de la palabra, dentro de Cristo, porque ahí está todo, hermano. Muchos de los que estamos aquí hemos experimentado muchas cosas, mucho fracaso, quebranto, sufrimiento, porque hemos tratado de llevar nuestra vida a nuestra propia manera, a nuestro propio estilo, y hemos fracasado, aún dentro de la iglesia, porque hemos tratado de hacer todo bajo mi propia voluntad, bajo mi propio deseo. Entonces, pero si nosotros en esta mañana, a margen si somos líderes, evangelistas, pastores, permanentes, tenemos que diseñar, así como los primeros misioneros, nuestra vida dentro del plan de Dios. Y pueden venir continuamente las 3 configuraciones, Génesis 1:27, 2:7, también Hebreos 4:12, la 3 trascendencias, el trono celestial, trascender el tiempo y el espacio y la luz de las 237 naciones. Y 3 respuestas sin precedentes que nunca se repetirán en mi vida, en la iglesia y en el trabajo. Entonces diseñemos nuestra vida dentro del itinerario, del plan, dentro de lo que Dios ha establecido a través del 393. Amén. Estas configuraciones de este evangelio, el trono de Dios en nuestra vida, para así poder realmente ver cómo el campo está sufriendo sin el evangelio. Ahí vimos y vemos cómo los políticos se pelean, tratando de darle una solución al mundo, tratando de darle solución a nuestro país. Y ellos no tienen la respuesta.
Humanamente ellos fracasan, humanamente ellos se desgastan, humanamente ellos se enferman, porque no tienen la respuesta que tú y yo tenemos, hermano, la respuesta de Cristo. Y a través de solo Cristo, solo el reino de Dios y solo la ayuda del Espíritu Santo podremos tener respuestas, no solamente a mi vida, sino también al campo. Amén. Entonces sanemos en este tiempo nuestras vidas, sanemos lo fundamental con el poder de la creación en nuestra vida. Ayer nos hablaba, pasó de ese mensaje de que sanemos realmente lo fundamental en nuestras vidas y en el campo a través del poder de la creación, el poder de Cristo, el poder del Evangelio en nuestras vidas. Amén. Por eso los 7 remanentes hicieron permanecer las obras maestras en los campos difíciles donde nadie les podía ayudar, pero siempre entrando en la oración, constantemente. Por eso no tomemos en poco este tiempo, sé que no lo hacemos, por eso estamos aquí, en este grupo, en este tiempo, siendo parte de este cuadrón secreto, el cual Dios ha levantado para poder orar por nuestra iglesia, por el campo, por nuestro país, por Latinoamérica, por el mundo entero, también por nuestras propias vidas, por nuestra familia. Este es un grupo de 14, 15, 18 personas que estamos constantemente entrando, los lunes, los miércoles, los viernes, estamos orando, porque hemos entendido, hermanos, el valor de la oración. Hemos entendido que si nosotros oramos, si nuestra iglesia ora, si los remanentes oran, las obras se dan. Es quebrantado a Satanás, es quebrantado el poder de Satanás en nuestras vidas, en la vida de nuestras familias, en nuestros remanentes. Se establece el reino de Dios en nosotros. Se establece el reino de Dios cada vez que oramos aferrados al pacto. Por eso, por ejemplo, José disfrutó de que Dios estaba junto con él. También con Emmanuel y con la unidad. Amén. Eso disfrutó José. Eso disfrutaron los 7 remanentes de la Biblia, los hombres y mujeres de Hebreos 11, los hombres y mujeres también de Romanos 16, experimentaron a Cristo, el Evangelio en sus vidas a través de la oración. Entendieron la importancia de la oración. Amén. Eran perseguidos, oraban. Tenían dificultades, oraban. Había paz, oraban. O sea, ellos tenían, más que un estilo de vida, habían entendido la importancia de la oración. Era su propia vida delante de Dios, orando las 24 horas. Amén. Por eso Moisés también hizo permanecer la obra maestra con el pacto de la sangre, Samuel con el arca del pacto, David con la oración, cuando era pastor de ovejas. Ahí vemos a Eliseo con la doble porción de espíritu de Elías, también a Daniel con el pacto delante del rey, también los miembros de la iglesia primitiva por el contenido de Hechos 1.1, Hechos 1.3 y Hechos 1.8. Amén. Esta es la obra maestra de nosotros. Así que diseñemos, planifiquemos, editemos nuestra vida delante de Dios a través del Evangelio. La única forma que podemos hacerlo es a través del Evangelio, a través de solo Cristo, a través solo del reino de Dios, a través de solamente el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Con ese poder podemos transmitir el Evangelio a las demás personas. Amén. Así que esta mañana disfrutemos de eso. Disfrutemos de poder diseñar, planificar, editar nuestra vida delante, que solamente a través de Cristo podemos encontrar nuestra mayor felicidad. Amén. Por eso este tiempo, en esta mañana que empezamos este mes de octubre, entendamos que este es el lugar de nuestra mayor felicidad, al igual que estar a solas con Dios, nuestro tiempo de devoción solo con Dios o sola con Dios, experimentar realmente el poder de Dios en nuestra vida, donde no hay nadie, donde no hay hermano, hermana, familia, solas en mi cuarto, en mi habitación, el tiempo que yo tengo, tener ese tiempo de oración delante, tener esa comunión con Dios, que eso me va a llevar realmente a tener una vida genuina delante. ¿Amén? Así que seamos genuinos, no imitamos a nadie, imitamos a Cristo. Dice la Biblia que Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe. Por eso tenemos que poner nuestra mirada solamente en Cristo, solamente en el pacto. Y a través de eso obtendremos victoria. Amén. Así que vamos a orar en esta mañana a través de esta oración del pacto. Dios, te damos gracias. De ahora en adelante, guíanos para que podamos estar dentro de la felicidad. Poder y sanidad con la oración que toma lugar durante las 24 horas. Y con la concentración espiritual que podamos editar, que podamos planificar y diseñar solamente con el contenido de Hechos 1.1, Hechos 1.3 y 1.8. Con lo que viene del trono celestial,
que podamos salvar a todos los campos, todo el mundo, con las cosas del trono celestial. Padre, permítenos en esta mañana, Señor, juntamente con todos los pastores, los remanentes, los líderes, diáconos, diaconisas, los fieles de la iglesia, Señor, poder centrarnos en Cristo en esta mañana, poder unirnos en un solo corazón, un solo espíritu, Señor, con el único deseo de proclamar tu evangelio, Padre, ese evangelio que restaura nuestras vidas, Padre, y no tomar en poco nuestra oración, Señor. Nuestra oración es importante delante de ti, Señor. Nuestra oración, si es conectada con el pacto de Cristo, Señor, trae respuestas sin precedentes, Padre. Permítenos en esta mañana, Señor, renunciar a todo lo que nos aparta de poder disfrutar, Señor, de ti. Que nosotros, Padre, que somos parte de este grupo, de este cuadrón secreto, el cual oramos, Señor, constantemente, siendo esos atalayas, siendo, Señor, esas cumbres espirituales, siendo, Padre, esas plataformas, esas antenas espirituales. Permítenos, Padre, nosotros en primer lugar recibir la sanidad, Padre. Nosotros como líderes, nosotros como evangelistas, como pastores, diáconos, diaconisas, poder recibir esa sanidad primero nosotros, Padre, para así poder disfrutar solamente de ti, Padre, del Evangelio de Cristo, disfrutar de tu palabra, Señor, disfrutar de este tiempo, Padre, donde oramos delante de ti, Padre. Permítenos, Padre, disfrutar de una forma correcta, una forma sincera, delante de ti, Padre. Que caiga toda religiosidad, todo fanatismo, que caiga, Señor, todo lo que impide, Señor, poder disfrutar de tu evangelio de una forma correcta, Padre. Oramos por este tiempo, dándote gracias, Señor, sabiendo que tú estás obrando en nuestras vidas, en nuestros campos, en nuestra familia y en nuestra iglesia, Padre. Así que en esta mañana oramos conforme a tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo, que está vivo. Amén y amén. Amén, hermano. Así que disfrutemos este tiempo a través de la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén.